La pregunta ahora, eh, Majo, iba sobre esto que hiciste hincapié, ¿no? Como que estamos viviendo una iglesia menos humana que eh, nos da mucha religiosidad y poca espiritualidad, ¿no? Donde eh, se hace hincapié en el sacramento, en los sacramentos, en la doctrina, en las reglas, ¿no? Y se olvidan de la realidad cotidiana del creyente. ¿Cómo lo vivís vos o qué concepto tenés sobre este tema en particular? Bueno, me parece oportuno traer aquí a la entrevista Sí, que ahora eh, en estos días se está realizando en Roma un sino muy importante. Y el domingo decía el Papa Francisco, hablaba sobre ese modelo de iglesia justamente, y él nos sí, propone, el Papa Francisco, una iglesia que no separe la fe de la vida, sino una iglesia que se haga cargo de de las fragilidades, de la pobreza de nuestro tiempo, curando sí. las heridas y sanando los corazones quebrantados con el bálsamo de Dios. Y también decía el Papa Francisco que si hablamos de una iglesia sinodal, que sinodalidad significa caminar juntos, laicos, laicas, sacerdotes, obispos, no es que porque es un obispo está como más en otro nivel, más que el laico, Sí, estamos todos en la misma, la misma línea, vamos sí, caminando juntos porque somos pueblo de Dios, no es que hay alguien que está superior o inferior por el rango o por el cargo que le toca desempeñar, somos claro. humanos y la humanidad nos unifica y entonces el Sí. Papa Francisco insiste mucho en eso. Si hablamos de una iglesia sinodal que camina unida, junta como Sí, pueblo de Dios, no podemos contentarnos con la forma, sino necesitamos la sustancia, los instrumentos, las estructuras que favorezcan al diálogo, a la claro. interacción en el pueblo de Dios, sobre todo entre los sacerdotes y los laicos. Hablaba y recuerdo nomás el sínodo que se está dando en este momento en Roma, que es súper importante para poder cambiar justamente esas estructuras que están muy lejos a ser una iglesia de Jesús y están en camino, en búsqueda de volver a una iglesia más al estilo de Jesús, más al Claro. estilo humano. Sí. Y entonces, pero también yo quiero destacar a personas, movimientos, organizaciones dentro de nuestra iglesia, dentro de aquí, de la iglesia católica, ya sea el pueblo de Dios en todas sus dimensiones, que trabajan por cambiar esa realidad dolorosa que hablaba hace rato, por acortar esa brecha de desigualdad, por promover una mayor justicia, por promover acciones políticas que denotan un compromiso real con las personas. A veces no se necesita decir, ay, esto es el Evangelio, Dios te ama, que no sé qué, con la vida misma uno está evangelizando también, cuando Claro. está ejerciendo, impulsando, incidiendo en la realidad de personas concretas con rostros, con nombres, cuando estás cambiando una realidad, cuando estás posibilitando que una familia, unas personas vivan más dignamente como seres humanos, no que estén viviendo Claro. en situación de extrema pobreza. Claro. Eso no se merece nadie y yo que tuve el privilegio de llegar a un nivel que no estoy en esa situación, debo Sí. buscar también Claro. incidir para que esa realidad no esté pasando. Claro. Sí, sí, Entonces sí, también sí. hay católicos que están dando esperanza de sentir, de ver situaciones concretas y hacer, impulsar y promover acciones desde su profesión, desde el puesto que ocupan, para generar más Claro. justicia, para hacer posible que otras personas accedan a derechos básicos como agua. Hay personas que no tienen agua, eso es eh, ingueroviable. La Claro. vivencia y la promoción de una espiritualidad que sale al encuentro. Eso da mucha esperanza ver dentro de lo católico, o sea, de nuestra iglesia. Claro. Gente que vive y que promociona una espiritualidad que sale al encuentro, una fe encarnada, que vive y siente la realidad como desafío propio y no se deja de preguntar qué hacer para cambiar esa realidad y ese Claro. contexto que golpea tanto a mucha gente. Cristianos comprometidos con los demás, con la defensa del medio ambiente, con promover una espiritualidad liberadora y no opresora, con un cambio real en el país hacia un buen vivir sin discriminación, sin racismo, con mayor Sí. oportunidad para las mujeres. Claro. El Sí, primer sí, sí. ejemplo es el Papa Francisco.
Y necesitamos urgentemente una fe en salida, inclusiva, que haga justicia, intercultural, que incluya y dé participación a todos y a todas, que promueva el reino de Dios aquí en la tierra como lo hacía ya Jesús, un reino de amor, de justicia, de vida, que sane a la gente, que haga más Sí, plena en todas sus áreas y dimensiones de la vida como persona. Y entonces, claro. ¿cómo hacer para madurar esa fe? Y primero que nada, conocerle más a Jesús, Sí. para amarle, para seguirle, y a la par conocerme, Ujú. trabajar en mí también, darme tiempo y lugar para poder potenciar todas mis dimensiones como persona, para ser lo mejor que puedo ser como profesional, como madre, padre, esposo, esposa, como sacerdote, religioso, religiosa, como comunicador, comunicadora, médico, médica, en mi espiritualidad como católico, católica, protestante, budista, como Ujú. decía el padre José Luis Caravia, no quedarme en esa fe infantil de mi primera comunión. La Sí, fe, al igual que mi persona, necesita madurar, no quedarse en una fe infantil de jardín de infantes, porque si ujú, uno intenta ahora, siendo adulto, ponerse su trajecito de primera comunión, ya no le va a quedar. claro. Lo mismo sucede con la fe. La fe Sí, también necesita madurar, dar respuestas a interrogantes profundas, a realidades concretas. Y en esas claro. dimensiones ser fieles a nosotros mismos, ser transparentes, que Jesús te quiere como sos, te ama inmensamente, así como sos. Sí, Y no hace falta que, o sea, no te pide así, tenés que hacer este cambio, tenés que culpabilizarte porque hiciste esto, porque Él te ama y llora contigo. ujú. Y Un- claro que quiere que seas mejor persona, claro. que te desterre, que destierres todos falsos ídolos, todos esos ídolos que te están haciendo mal y Sí, que no te están llevando hacia esa persona que debes ser, claro. pero Yo sin cuando... culpabilidades y sin como situaciones así que te amarguen, sino lo que tenés que hacer es que tenés que buscar ese camino que te haga más pleno y más Sí, feliz y vivir con otras personas la fe. Es súper importante vivir en comunidad para avanzar, claro. para incidir, para compartir vida, ¿verdad? Sí, Y sí, sí. unas cosas concretas nomás para sugerirles, Ujú, para vivir esta maduración de la fe, vivir en una comunidad de fe, para compartir vida, para crecer en la fe, ujú. buscar desde lo personal y lo comunitario, incidir en la sociedad con apostolados concretos, desde lo profesional, desde lo que yo sé hacer. Yo soy Claro. comunicadora y busco apostolados que tengan relación con la Con tu... educación, la comunicación, ¿verdad? Hacer Exactamente. los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola son una riqueza que tenemos dentro de la iglesia. Yo les invito a Ujú. hacer los ejercicios espirituales. Qué buenísimo. Adquirir Eh, también herramientas para una mayor y mejor discernimiento, para decidir bien en las etapas de la vida. Eso es súper importante. claro, Formarnos claro. muchísimo, leer los libros que les Sí. sugería e Ujú, involucrarnos en la realidad. Un periódico en ujú. la mano y la Biblia en la otra. Muy Las bueno. encíclicas papales, Fratelli Tutti, Laudato Si, querida Amazonía, es sí o sí el ABC Bueno, también de nuestra espiritualidad. sí, es fascinante todo lo que lo estás contando, sobre todo con la fuerza y el espíritu renovador que estás expresándonos estas cosas que nos nutren y nos fortalecen y hacen que realmente tengamos esa intención, ¿no? Del conocimiento de nuestra fe, poner también en práctica todo eso para mejorar nuestra... primero estar mejor nosotros mismos porque no podemos mejorar al otro si nosotros estamos mal y ayudar a que todas esas bendiciones que recibimos porque tenemos nuestra vida en orden, en sintonía con lo que Jesús quiere de nosotros, también hacer que las otras personas puedan lograr eso. Majo, vamos al último corte del programa y después venimos y hacemos una conclusión y sobre todo me interesa saber cómo desde CINI ayudan a los medios de comunicación o contribuyen para que los medios de comunicación puedan hacer realidad esto que estamos hablando. Ya volvemos.